Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Dios me da el privilegio de compartir la palabra de Dios. Como siempre, me es un gozo para mí. Vamos a abrir la palabra de Dios allá en el libro de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, Luke chapter 20. Vamos a leer del versículo 20 al 26. Este es un relato muy conocido en cierto sentido, ¿verdad? Este relato también se encuentra, está bíblicamente en la Biblia, Lucas 20, pero también se encuentra el mismo relato allá en Mateo 22, 15 y también en Marcos 12, versículo 13, ¿verdad? Pero en este caso me voy a enfocar ahí en Lucas capítulo 20, Lucas 20, versículo 20, dice la palabra de Dios de esta manera, mis amados hermanos, dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Versículo 22 dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Versículo 24, mostrarme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tremendo pasaje que miramos aquí en este libro, en esta historia. Y no hay duda, mis amados hermanos, que vivimos en tiempos donde la sociedad, y podría decir también, algunos creyentes se dejan llevar por todo tipo de creencias que se introducen como nuevos estandartes de vivir realmente, de vivir en esta vida, pero realmente muchas de las cosas que escuchamos hoy día, mis amados hermanos, solamente son artimañas de Satanás que nos llevan cautivos. Y vivimos en tiempos como el profeta Isaías clamaba allá en Isaías capítulo 5, versículo del 20 al 23. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo y hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Mis amados hermanos, todos esos tipos de pensamientos hoy día los podemos mirar en nuestros lugares de trabajo. Por medio de las pólizas que implementan en nuestros trabajos, y yo lo miro, ¿verdad? En lugares más altos del gobierno y mundialmente, hasta en las Olimpiadas, por medio de lo que aprueban o afirman, ¿verdad? Así como en el caso del relato de Cristo Jesús, aquí con los discípulos, los romanos, los fariseos, quieren introducir algo a ver qué pueden hacer para engañar a Jesús. Y asimismo la gente siempre está buscando de una manera u otra engañar al creyente. Por eso tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Pero Dios quiere que el mundo nos vea a nosotros, a los creyentes, a los hijos y hijas de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo lo conozca a Él. Y así la sociedad, el gobierno y la iglesia sea transformada y renovada de su entendimiento para que discierne cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios quiere usarnos a nosotros, a sus hijos e hijas, para que el mundo reconozca qué es ser la imagen de Dios. ¿Verdad? El mundo está mirando otras cosas y no mira lo que Dios quiere que ellos miren, porque tal vez el creyente, ¿verdad? No ha entendido lo que es ser la imagen de Dios, sino venimos a ser, como en este caso, la imagen de César.
Y me podría atrever a decir la imagen de Satanás, porque él es astuto. Él quiere que el hombre, el creyente, no refleje la gloria de Dios, sino que refleje a él, a Satanás mismo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, pero Dios ha decidido, mis amados hermanos, que usarnos a nosotros, ¿verdad? Para que el mundo conozca, ¿verdad?, a la persona de Dios. Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debemos vivir y conducirnos como creyentes en medio de esta cultura y sociedad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo debemos vivir? Para que cuando la gente nos mire a nosotros, mire a Dios mismo. Y así saber a quién darle el tributo, ¿verdad? Por eso vamos a ver una vez más ahí en el pasaje Lucas capítulo 20, donde dice... y acechándole y enviaron espías que se simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Qué interesante, ¿verdad? Cómo en este relato, mis amados hermanos, es importante entender el panorama aquí, el contexto. Miramos aquí a Jesús, claro, está Jesús, están los judíos, los escribas, están los principales sacerdotes, hay romanos ahí alrededor del Señor, ¿verdad? Hay un grupo que se llamaba los Herodianos, que eran un partido político, ¿verdad? De Herodes el Grande, Herodes Antipas, ¿verdad? Apoyaban a Roma y que se unieron con los fariseos también ellos, en oposición a Jesús, ¿verdad? Había mucho conflicto. Jesús causaba mucho conflicto y también había otro grupo que se llamaban los celotes, ¿verdad? Otro partido nacional sumamente opuestos a Roma. O sea, cuando Jesús viene y lo sorprenden, podríamos decir así, para ver si lo pueden engañar, había estas personas ahí, todas estas personas, para oír y mirar y estar listos para juzgar al Señor Jesucristo. Y así mismo hoy día, en nuestras vidas de hoy día, ¿verdad? Usted también en su trabajo, en su casa, con los amigos, están siempre los amigos en el trabajo mirando una manera u otra a ver qué creemos nosotros o a quién le damos la lealtad o a quién le damos el tributo, ¿verdad? Siempre estando allí mirando a ver si nos pueden engañar. Y por eso cuando vemos aquí, mis amados hermanos, este relato, Jesús, está difícil la pregunta que le hacen allí, ¿verdad? Y eso que vamos ahí donde dice el Señor Jesucristo y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le preguntan, ¿no es lícito dar tributo a César o no? En inglés dice, ¿is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? Yo creo que la traducción de tributo en español es mejor que la de inglés que dice taxes, ¿verdad? Que si le debemos dar taxes en inglés dice, pero en español dice tributo. Y creo que tributo es una palabra más mejor del griego para realmente mirar lo que están diciendo allí, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más, mis amados hermanos. De nuevo vemos el retrato allí, están todos allí juntos y podemos mirar que los líderes judíos, mis amados hermanos, ellos siempre estaban buscando una oportunidad de poner a Jesús en contra de Roma, ¿verdad? Esperando que así Roma lo pudiera tal vez matar. O también siempre estaban buscando una manera de atrapar al Señor Jesús para estar en contra de Moisés y así poder traer juicio a Jesús, ¿verdad? Así nosotros también siempre estamos siendo vistos cuando andamos caminando y andando. Todo lo que hacemos, mis amados hermanos y amigos, nos impacta, ¿verdad? Las consecuencias de las decisiones que tomamos nosotros también y de lo que aprobamos también pueden impactarnos, ¿verdad? Y ellos estaban allí tratando de a ver si atrapaban al Señor Jesucristo, siempre buscando de una manera.
de hacerle daño, ¿verdad?, al Señor. Y también, hermanos, es importante entender un poquito más sobre el contexto del tiempo de Jesús. Había muchas imágenes de los dioses de los romanos. Y esto es importante, ¿verdad? Porque había dioses que se les decía que eran dioses eternos, considerados divinos, ¿verdad? Había dioses como Júpiter, ¿verdad?, el rey de todos los dioses, que se equivalía al dios de Zeus, en inglés no sé cómo se dice, si Deus, se me hace que es en español, de los griegos, muy similar, el dios Júpiter. También tenían bastantes dioses en realidad, y tenían uno que se llamaba Marte o Mars, ¿verdad?, el dios de la guerra. Y entonces en el tiempo de Jesús los romanos entendían que había dioses, ¿verdad?, muchos dioses divinos, pero ellos también entendían que los humanos, claro, estos dioses de Júpiter y Mars eran cosas que ellos inventaron en realidad, mitológicas, ¿verdad? Pero también había otro tipo de dioses. También había humanos que fueron considerados o hechos dioses por el tipo de posición que tenían como el emperador, ¿verdad? Y ellos se creían dioses y dignos de ser adoptados, adorados, y el que no lo hiciera tendría consecuencias. Esto era un conflicto con los judíos. O sea, no nomás había esos dioses de Júpiter y Marte, sino que también a los emperadores se les consideraba dioses, ¿verdad? Y que al momento que ellos murieran, a ellos se les consideraba que se les daba entrada a la mesa, a la corte de los dioses, en donde sea que estén esos dioses, ¿verdad? Y los emperadores romanos, ellos tomaban eso muy real y verdadero, y ellos se decían ser dioses, ¿verdad? Y con eso, mis amados hermanos, con ese contexto de estos dioses que había en ese tiempo, y esas imágenes que se daban a esos dioses, de la misma manera así vienen y le hablan a Jesús allí en el versículo 24, cuando le dicen, mostrarme, dice Jesús, mostrarme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. En el tiempo de Jesús se ponía la manera más mejor para poder representar los dioses que había, usaban las monedas, ¿verdad? Y en las monedas ponían la imagen del dios de ellos. Y en este caso sería el dios, el emperador, ¿verdad? Y entonces le traen esta moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Entonces el Señor Jesucristo bien responde y le dicen, dijeron de César. Entonces les dijo, pues dar a César lo que es de César. Mis amados hermanos, los judíos esperaban que el Señor, si dijera que sí o que no, dependería qué iba a ser la reacción de ellos. Y el Señor, antes de que respondiera, Él había en el tiempo de Jesucristo, mis amados hermanos, y bueno, yo diría que hasta el tiempo de hoy todavía, hay varias escuelas de los judíos que enseñaban ciertas enseñanzas a los judíos para que ellos puedan saber cómo vivir la vida. Imagínense estar en el tiempo de Roma y hay estas monedas que tienen la imagen de César, y los judíos tienen que decidir, ¿damos o no damos esta moneda a César? Porque, ¿qué significaba eso? El agarrar esa moneda y llevarla al tributo y dar tributo y traérselo, por decir así, a Mateo. Mateo en la Biblia era un colectador de taxes, ¿verdad? Y ir y llevar esta moneda quería decir que la persona estaba declarando que César era Dios. Qué difícil, ¿verdad? Agarrar la moneda, llevarla, tomarla y darla. Estoy yo declarando que César es Dios. Y por eso estaban allí todos mirando a ver qué decía Jesús, porque si Jesús decía que sí, entonces los judíos iban a decir, está violando
la ley de Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, mis amados hermanos, allá está en Éxodo capítulo 20, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Dios dice que solo hay un Dios y no tendrás dioses ajenos o harás imágenes, ¿verdad? Imagínense eso, mis amados hermanos. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Esta es una cosa tremenda. Y también, mis amados hermanos, y el que no reconociera al emperador como Dios, habría consecuencias para los judíos, ¿verdad? O no nomás los judíos, a todo lo que vivía en el tiempo de Roma. El que no traía el tributo a César, había consecuencias. Por ejemplo, no tendrían derechos en el gobierno, no podían vender, no podían participar en el comercio. Mire qué interesante, ¿verdad? No podían participar en el comercio. Mire los tiempos antiguos y los tiempos de hoy, la sociedad de hoy. Hay muchos creyentes que están en problemas porque glorifican a Dios en medio de su trabajo y vienen y causan un gran pleito, ¿verdad? Si uno ora públicamente, si uno hace esto o lo otro en sus trabajos, causa mucho problema. De la misma manera, en el tiempo de Jesucristo, el que no daba el tributo podría venir, no podía trabajar en el gobierno, en el ejército, por ejemplo. Hasta podía ser crucificado. Pero eso estaban listos, ¿verdad? ¿Qué iba a decir Jesús? Y le iba a dar tributo a César. Entonces los judíos van a decir, oh, aquí lo pescamos. Tú no puedes ser un maestro. Tú no estás observando la ley, ¿verdad? Tú no eres un rabino porque estás violando la ley. Y luego al otro extremo, si los judíos, si el Señor dice, no le demos tributo a César, ¿verdad? Entonces los romanos van a decir, oh, ok, entonces vámonos, agárrale a este, no quiere darle a César lo que es de César. Vamos a crucificarlo. O sea, estaba, por decir así, atrapado el Señor Jesucristo. Y así muchas veces nosotros hoy día nos encontramos, ¿verdad? No estamos seguros de la decisión de tomar como creyentes. El enemigo nos quiere atrapar en tu vida personal, en tu vida como familia, en tu vida en el trabajo, donde sea que estás, allí está. Mirando qué haces y no haces, qué decisiones tomas o no tomas. Y eso es importante, mis amados hermanos, que estemos conscientes de eso. Y qué interesante qué hace Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice el Señor en el versículo 24 y 25 de nuevo, dice, mostrarme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Respondieron y dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dar a César lo que es de César. En inglés dice, give back to Caesar the things that are Caesar's. En inglés dice give back. O sea, dáselo a lo que se le debe a él, dáselo. Dáselo lo que a él se le debe. Y qué interesante que usó esta expresión, porque en el tiempo de Jesucristo, como les decía, mis amados hermanos, había diferentes eruditos judíos de dos escuelas de enseñanzas, de pensamiento, de práctica ética y teológica. Los judíos siempre han tenido, mis amados hermanos, personas que les ayudan y tratan de ayudarles a ver cómo interpretar los asuntos diarios de vivir, ¿verdad? O sea, ¿qué hago si tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro y no miro algo en la palabra de Dios o en la ley de Moisés? ¿Qué hacemos? Ellos tenían eruditos, ¿verdad? De varias escuelas, aquí lo tengo en inglés, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Era una de las dos prominentes escuelas. Estos, de nuevo, ellos enseñaban, mis amados hermanos, a los judíos, y hay escritos de ellos en los libros que se llama el Mishnah, ¿verdad? Allí hay interpretaciones de qué hacer en tiempos donde hay preguntas y
dudas de qué hacer y cómo vivir y cómo andar y cómo responder. Y esto fue la ocasión en este asunto que vemos aquí. Hay un pasaje que la escuela de Hillel usó para ayudar en este contexto de esta pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. Jeremías 27, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice de esta manera, voy a leer el 4 también. Jeremías 27, 4 y 5 dice: y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. My great strength and outstretched arm, I made the earth and the people and animals on the face of the earth, and I give it to anyone I please. Yo hice, dice el Señor, la tierra, yo hice el hombre, yo hice las bestias, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Así, en este caso, en esta ocasión, está hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Si conoces la historia de Nabucodonosor, allá en el libro de Daniel, cosa interesante, Dios le dio todo a este rey pagano. Así es, Dios da al que Él quiere dar, y Dios le dio todo. Qué interesante que los eruditos judíos para esta situación también habían dicho, ¿verdad?, que Dios dio al que Él quiera. Hasta los reyes paganos el Señor usa. El Señor usa a Satanás también para cumplir sus propósitos. Y en este caso, mis amados hermanos, cuando dice allí, pues dar a César lo que es de César, give back to Caesar, dáselo para atrás porque yo se lo di. El judío erudito reconocía que al dárselo a César es porque no era César el que manda, sino que Dios dijo que hacerlo así, porque yo se lo di. O sea, mis amados hermanos, Dios es mayor que todo gobierno establecido, y Dios permite lo que Él permite en esta tierra. Dios es soberano, no el emperador. Dios es mayor que, podríamos decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos no es la Corte Suprema. Hay otra Corte mayor que la Corte Suprema, y ese es Dios mismo, mis amados hermanos. Y por eso el Señor dice, y les dice, pues dar a César lo que es de César. Y al decir eso, Él no se contradice, mis amados hermanos. Por la razón de este pasaje y lo que los eruditos enseñaban y a los judíos, mis amados hermanos, en cuestión a la manera de pensar, de practicar la ética y la teología del tiempo de los judíos. Y luego termina el Señor. Miren, mis amados hermanos, no hay duda que los judíos tenían mucho temor a César y dar el tributo. No, ellos no les gustaba para nada. Y no hay duda que muchos murieron, hermanos. Muchos judíos murieron bajo ese tiempo también porque no le daban a César lo que era de César. Pero el Señor, hermanos, el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, sabía que Dios, Él da y Él quita, así como dice allá en el libro de Job, ¿verdad? Es increíble, mis amados hermanos, que el Señor le dice dárselo a César porque Dios se lo dio y Dios lo estableció ahí porque así quiso Él, porque Él hace lo que Él quiere hacer. Pero lo más interesante también aquí, mis amados hermanos, es que dice, y a Dios
lo que es de Dios. El denario le pertenece a César porque tiene su imagen. Y a Dios darle lo que es de Dios. Esa moneda le pertenece a César. ¿Qué le pertenece a Dios? Es la pregunta. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué lleva su imagen? Dale a César lo que es de César. Dale el dinero, dáselo. Pero no le puedes dar a César tu corazón. Porque tú y yo llevamos la imagen de Dios. ¿Okay? Eso es muy importante. Tú y yo, you reflect the image of God. You are not Caesar's. Your heart belongs to God. You give honor to God because you are His. You carry the image of God in you. Y Él dice, darle a Dios lo que es de Dios. Give to God what belongs to God, and that is your heart. Eres tú el que perteneces. Tú no llevas la imagen de César, tú no le perteneces a él. Tú llevas la imagen del Creador del universo, tú le perteneces solo a Él. Dale a Dios lo que pertenece a Él y eso es tu vida. Nos dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Tú llevas la imagen de Él. Todo lo que haces le pertenece al Señor. Porque tú llevas la imagen de Dios. Y por la manera que te conduces y te llevas, tú le das la gloria y el tributo al Señor de quien perteneces. Por eso nos dice la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. We all, with unveiled faces, are reflecting the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit. El Señor ha depositado su Espíritu en ti. A todo aquel que ha puesto su fe en Él, ha puesto su Espíritu en ti. Para que tú lleves la gloria de Dios y es como un espejo, una reflexión para que tú reflejes la gloria de Dios en el mundo que está perdido y está diciendo que lo que es, como decía Isaías, hay de lo que a lo malo le dicen bueno, dice, y a lo bueno malo, y hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz. A ti y a mí nos ha mandado para traer la verdad, para decir, no, esta maldad es maldad, esta verdad es verdad, esta tiniebla es tinieblas y esta luz es luz. Él te ha escogido a ti y a mí para llevar y reflejar su gloria. Nosotros le debemos dar tributo al Señor. O sea, estamos diciendo que Él es Dios. Qué interesante, ¿eh? Que la moneda de los Estados Unidos, no sé si tiene una por allí. If you look at the coin from that we use today, what does it say on there? ¿Cuál imagen tiene? Pero ¿qué dice allí? ¿Qué dice la imagen de la moneda de los Estados Unidos allí? Dice, in God
we trust. En Dios confiamos, no en Abraham Lincoln que está ahí, o George Washington que está ahí. No, confiamos en Dios. Usted y yo, me and you, take the glory of God, the image of God. We are bearers of the image of Christ. Por eso me gusta mucho el nombre de Christopher. No sé quién se llama Christopher por ahí. Christopher significa the bearer of Christ. O sea, el que lleva el nombre de Cristo. Christopher. ¿Verdad? Todos somos Christophers. Debemos llevar la imagen del Señor donde sea que vayamos, en la casa, en el trabajo, en las fiestas, en los parties, donde sea que andemos, mis amados hermanos, la imagen de Dios va con nosotros, la presencia misma de Dios va con nosotros, por donde sea que andamos. Dios quiere reflejar su imagen donde quiera que tú vayas. Jesús, Él quiere que llevemos su imagen. ¿Y qué realmente, mis amados hermanos, qué es reflejar la imagen de Dios? Así, lo voy a decir más rápido así. ¿Qué es reflejar la imagen de Dios? What does it mean to reflect the image of Christ? Dios demostró o habló o dio misericordia. Dios dio consolación, Dios dio gracia, Dios dio compasión, Dios bendijo, Dios adoptó, Dios nos da esperanza, Dios da paciencia, Dios nos perdonó, Dios nos da redención, Dios nos reconcilió, Dios nos sirve, Dios fue fiel, Dios es verdad y Dios es amor. Y porque Dios es todo esto y reflejó y dio todo esto y habló todo esto, usted y yo también tenemos que mostrar misericordia. Usted y yo tenemos que enseñar consolación a aquel que está dolorido y tiene necesidad, traerle consolación. Nosotros también tenemos que dar gracia al que merece gracia, aunque no la merezca, pero le damos la gracia de Dios, ¿verdad? Aquel que necesita ser bendecido, tú le bendices. Y tú al bendecirlo es porque Dios, estás reflejando la imagen y semejanza de Dios al bendecirlo. Y tú perdonas porque Dios perdonó. Y tú amas porque Él amó. Y tú eres fiel a Dios porque Él fue fiel contigo, ¿verdad? Él es fiel con nosotros, entonces tú eres fiel con todo aquel, ¿verdad? Y Él también nos habló la verdad para que la verdad nos haga libre y asimismo nosotros tenemos que hablar la verdad. Y cuando alguien te dice, yo soy esto, porque así me siento que soy, sorry, no sir, you're not. Tú eres hombre, tú eres mujer, porque Dios dice así. No importa cómo te sientas, Dios dice la verdad, y la verdad te hará libre. Yo te acepto como persona, porque Dios me acepta a mí, lo acepta a usted. Yo te acepto como persona, pero no afirmo lo que tú, no afirmo ni apruebo lo que tú dices que tú eres, pero yo te acepto. He escuchado la historia de una mujer que era profesora, no sé si todavía es profesora de un colegio de esos de los más altos Ivy Leagues que le dicen por ahí, y se decía ser una lesbiana, tenía su pareja y todo, y ella peleaba ahí en la corte, en el gobierno, por los derechos de esta creencia, ¿verdad? Y era muy buena, tremenda mujer, muy inteligente. Pero su vecino que llevaba la imagen de Dios, la aceptó, la invitó a su casa a comer. Pero qué interesante que él dijo, ¿sabes qué? Yo te acepto como persona, pero no apruebo tu vida,
no afirmo lo que tú crees, pero te acepto como persona. Pásale y vamos a comer. Y vamos a hablar. Increíble historia. Día, semana tras semana, él la invitaba y comía con ella y hablaba con ella y le decía la verdad. Y le mostraba amor, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love, let us grow in every way into him who is the head, Christ. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y le habló el amor de Dios y le habló la verdad. Y la verdad la hizo libre a esta mujer. Increíble, mis amados hermanos. Porque él reflejó la imagen de Dios a ella. Ella miró, a mirarlo a él era mirar a Dios. Cuando nos miran a nosotros, ¿a quién miran? Tenemos las cualidades que Dios hizo. Perdonamos. Tenemos misericordia, compasión, amor. Hablamos la verdad. Y para terminar, mis amados hermanos, estaba leyendo también, escuché y leí sobre una mujer que en el tiempo de South Africa, el apartheid, la segregación, una extremo segregación, mis amados hermanos, fuerte, feo, allá en el sur de África, que duró por muchos años y mataron a muchos morenos, ¿verdad? Y los blancos tomaban autoridad, la minoría, sobre ellos y hacían un desastre tremendo. Y a esta mujer vinieron y agarraron a su esposo. Se dice que agarraron a su esposo, le pusieron, que según que le pusieron una llanta alrededor de él y le prendieron la lumbre ahí enfrente de ella y su hijo y lo quemaron allí enfrente. Y se lo llevaron y no sé dónde lo tiraron. Y luego vienen para atrás los malvados y vienen y agarran a su hijo y a su hijo también lo matan y lo van y lo hacen el desastre con ella. Y ya que se terminó todo ese asunto, hubo ciertos comités de verdad y de liberación. No me recuerdo exactamente cómo está ese asunto, pero ya vinieron y lo que hicieron, mis amados hermanos, hubo un comité, un tribunal, en donde traían a la persona que causó el daño, en este caso era la policía, ¿verdad? Le vinieron y la pusieron y la sentaron ahí, y la ponieron y la sentaron a ella acá, y ahí se trataba de que iban a hacer lo que ella dijera que tenían que hacer con este hombre. Y miren nomás la pregunta que le hicieron a ella, estando allí el malvado que mató a su esposo y a su hijo. Y le dijeron, ¿qué quieres? ¿Cómo se debe ejercer la justicia a este hombre? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Yo diría, la pregunta sería, ¿cómo debemos ejercer justicia para esta mujer? No para este malvado. Y la pusieron delante de ella. Y ella le respondió 3 cosas. Quiero que me lleven donde quemaron a mi esposo para levantar su ceniza y darle un entierro decente, un entierro decente. La primera cosa que dijo ella enfrente de este. Número 2. Me gustaría que el señor Van de Broek supiera que le ofrezco mi perdón porque Jesucristo murió para perdonar. Este era también el deseo de mi marido. Lo perdonó. Y después, la última cosa que dijo, le pediré a alguien que venga a mi lado y me guíe a través de la sala del tribunal para que pueda tomar al Señor en mis brazos, abrazarlo y hacerle saber que realmente está perdonado. Y como mi hijo y mi esposo eran mi única familia, deseo que el señor Van de Broek se convierta en mi hijo. Me gustaría que viniera 2 veces al mes a mi casa y pasar un día conmigo para poder derramar sobre él el amor que aún tengo.
Mis amados hermanos, yo no sé si yo pudiera hacer algo así, pero esta mujer reflejó la imagen y semejanza de Dios. Algo increíble. ¿Cómo estás tú reflejando la imagen de Dios? How are you reflecting the glory and the image of Christ in your life today? ¿Cómo estás reflejando eso? Vamos a orar. Oh Señor, hay muchas veces, muchas oportunidades, Señor, de reflejar la gloria tuya en mi vida y no lo he hecho, Señor. Oh Señor, me arrepiento, Señor. Ayúdame, Señor, a reflejar la imagen tuya y no la de César, no la de Satanás, no del enemigo, no de lo que dice la sociedad, sino la imagen tuya, Señor. Padre, en esta hora yo pido por mis hermanos y amigos que están aquí presentes, Señor. Tal vez habrá alguna persona que dice: yo quiero reflejar la imagen de Cristo en mi vida. Marcos 1:16 dice el Señor Jesucristo: arrepiéntete y recibe el Evangelio. Arrepentirse quiere decir que reconozco mi pecado, reconozco que no he reflejado la gloria de Cristo y vengo y me arrepiento delante de ti y reconozco tu verdad, el Evangelio, y lo acepto, que tú viniste y moriste por mí en la cruz del Calvario, diste tu vida por mis pecados y resucitaste al tercer día y diste a tu Espíritu Santo que venga y mora en mí al poner mi fe en ti. Y ahora yo puedo reflejar esa gloria y semejanza tuya a través del Espíritu que mora en mí. En esta mañana, si tú has creído y has recibido ese mensaje, ahora tú puedes reflejar la gloria de Cristo. Que Dios te bendiga.